Diálogos del Centenario. Bueno, amigos televidentes, hoy queremos darle la bienvenida a unos especiales que tienen que ver con la fundación, con este centenario del que todo el mundo está hablando por estos días. Recordemos que Acacías cumple sus primeros 100 añitos este 7 de agosto del año 2020 y nos cogió en plena pandemia. Son una serie, unos capítulos donde vamos a tocar temas culturales, musicales, históricos, antropológicos y demás que precisamente, como lo decíamos, tienen que ver con la fundación de este bello departamento. Pues Acacías Meta no se salvó porque ya llega ese onomástico que todos debemos celebrar con bombos, platillos, arpa, cuatro y maracas. Bienvenidos y bienvenidas todos. Diálogos del Centenario. Comenzamos estos diálogos del centenario con una persona que pues es demasiado joven, pero viene de una familia tradicional aquí en la ciudad de Acacías, de los fundadores prácticamente de la ciudad. Él es el señor Jason Rosso, quien nos acompaña el día de hoy. Jason, bienvenido aquí a nuestro canal, a TV Red, y sobre todo a que nos deje su enseñanza, todo eso que nos tiene que contar. Vuelvo y repito, una persona muy joven que tiene mucho contenido en la memoria. Bienvenido, Jason. Giovanni, primero que todo, muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en TV Red. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, tal vez una de las cosas que ha llamado la atención, que mucha gente me ve por ahí, por el pueblo, para arriba, para abajo, hablando con uno con otro, es que he mantenido reunir una información importante sobre la historia de Acacías, y la gente me ve un poco joven para poder tener tanta información en la cabeza sobre la historia, pero justamente ha sido una investigación y una herencia que me han dejado mis abuelos con respecto a todo lo que ha pasado aquí en el municipio durante estos 100 años. ¿Quién es Jason Rosso? Pues Jason Rosso, es complejo responder eso porque bueno, a mí me ha interesado muchas cosas, tanto en lo musical, que es una herencia también de la familia. Me ha interesado un poco también lo que tiene que ver con la producción audiovisual, y por supuesto muy interesado en la parte histórica, especialmente aquí del municipio. Entonces ha sido conjugar un montón de cosas que han resuelto lo que hoy en día soy. Jason Rosso. Jason, familia Rosso. Sí, señor. Hablemos un poco de la familia Rosso. Bueno, la familia Rosso, como les estaba yo diciendo, tiene una herencia importante, no solamente en lo histórico, sino en lo musical. Realmente se deja un legado grandísimo, pero en lo personal yo me he enfocado también mucho en lo que tiene que ver con la historia del municipio, porque es innegable el legado, o tal vez más que el legado, como la unión que tiene justamente todo lo referente a Acacías con nuestro apellido, con nuestra historia, con lo que es la familia Rosso. Pues es una familia que tiene el referente de hace más de 100 años justamente, gracias al abuelo Juan Rosso, donde pues él llegó a esta tierra que no tenía en esa época, de pronto no había nada aquí, solamente existía la cárcel, que es lo que se conoce, y empezó a fundar, empezó a crear su finca, empezó a crear sus primeros fundos, y así poco a poco tal vez la familia ha dejado un rastro impresionante. Yo creo que vamos a ir avanzando en todo lo que tiene que ver con esto y la historia. Jason, nos va a mostrar algunas fotografías, me imagino, en este programa que nos van a ilustrar un poco más este contenido que nos está suministrando el señor Jason Rosso. Acacías, ¿por qué Acacías? Hablemos un poco del nombre. Se supone que habían muchas acacias y que esto se fue transformando. Pues bueno, realmente el primer nombre que tuvo, que creo que ya muchos lo han sabido por todo lo que ha pasado al centenario, es Corregimiento Boyacá. Pues como todos lo sabemos, el 7 de agosto se celebra también la batalla de Boyacá, y en su momento estaban celebrando pues la conmemoración de esta batalla, y decidieron ponerlo de esta forma porque pues bueno, la fundación de este pueblo se hizo con gente que
que era el Partido Conservador, liberales, la Guerra de los Mil Días, entonces todo Codos y este tipo, cachiporros, como- exacto, como todo era ese por tipo de ahí. cosas eran muy importantes para ellos y lo que tiene que ver con esta guerra de la batalla de Boyacá pues era muy importante. Así se denominó Acacías antes de ser Acacías. No sé con exactitud porque pues realmente hay muchas confusiones de quién fue el que decidió ponerle Acacías, pero sí se sabe que justamente al momento de tratar de legalizarlo en San Martín, vieron la posibilidad de que quedara mejor Acacías basado en los árboles de acacia que son tan comunes aquí. Sí, no sé cómo también terminó siendo Acacías y no Acacias, pero esa es como más o menos la historia del nombre. Dicen por ahí, y en lo que yo he podido leer, que fueron unos estudiantes que estudiaban debajo de las acacias porque les daba como frescura, Es que- aire y demás. Y pues uno de joven a veces le cambia Sí. el nombre o la pronunciación a esas palabras. Pues castrizas. es que eso es un poco relativo porque para la época no había tanto estudiante aquí en este Sí. sector. Y ahí, por eso digo que es un poco confuso porque algunos le atribuyen eso al mismo Pablo Emilio como se lo atribuyen al mismo Sí. Juan Rosso, porque decían que es que en la finca había acacias de cada uno y ellos les gustaba hacer sus picnic ahí y todo eso. Entonces es un poco confuso la realidad del por qué acacia. Lo que sí se sabe es que es por el árbol de acacia. Sí, sí, sí. Pero- sí. Bueno, ¿por qué decidieron empezar a hacer esta fundación de este pueblo acá, en este lugar precisamente geográfico? Porque tenemos ríos que Exacto. permanecían inundando, que se desbordaban y demás. Bueno, esa pregunta sí es un poco complicada porque hay mucha gente que habla mucho de la pelea que hubo, que en la parte baja, que en la parte alta, pero en realidad, según lo que yo he investigado, lo que me han contado y todo lo que, pues el rompecabezas que hemos ido armando, pues bueno, primero fue que la cárcel, realmente la cárcel fue lo primero que llegó en 1902. Esa cárcel, pues esto era una vereda de San Martín, un terreno de San Martín, y la cárcel quedaba pues por allá arriba donde queda, muy apartado de todo lo que tiene que ver con la población. Cuando empezó a llegar la población a este terreno, pues se crearon fincas, se crearon algunas casas, y pues es como todo, usted crea su finca y crea su casa en el lugar donde más conveniente le era, eso no era de nadie, esto eran terrenos totalmente baldíos, y pues yo me puse a investigar un poco y eso es como cuando usted le dicen, venga que hay harto trabajo allí. Entonces empezó a venirse mucha gente de Gutiérrez, de UNE, de todo ese sector y empezó a crearse una población. Cuando se dieron cuenta que ellos estaban lejos de San Martín, pero al mismo tiempo estaban lejos de Villavicencio, en esa época pues eran 2, 3 días de camino para los pueblos cercanos. Entonces empezaron a crear su propia población. Realmente ese señor Pablo Emilio Riveros, él fue delegado por San Martín, que es donde empezaban a crear pues como las diligencias para el nuevo municipio, y él era la persona encargada de decir más o menos en dónde topográficamente quedaba mejor ubicada las calles. Recuerde que el Parque Central eso era una laguna, entonces tenían que tener muy en cuenta que las aguas no llegaran a inundar los cultivos, que no llegaran a inundar la ganadería, todo ese tipo de cosas. Entonces se escogió la parte central justamente por eso, porque estratégicamente lo que tiene que ver con el agua y con todo eso no afectara al terreno. Tengo un tío que me contaba que cuando estaban pequeños aún el agua salía amarilla justamente de la tierra, antes de que empezaran a poner todo lo que tiene que ver hoy con la tubería, canaletes y todo eso. Entonces fue más que todo estratégicamente por la ganadería y por el campo. Porque, y es una pregunta que de pronto todos nos tenemos en la cabeza. Siendo San Martín de los Llanos uno de los municipios más antiguos de Colombia, ¿por qué Acacías solo cumple 100 años? Pues porque justamente hace 100 años fue que decidieron empezar a implementar la fundación, porque Juan Rosso era militante de la Guerra de los Mil Días. En esa época pues todo el mundo estaba muy sectoriado entre conservadores y liberales y el país estaba totalmente dividido y de hecho San Martín era era un pueblo liberal. ¿Qué pasa? Que cuando llegó aquí Juan Rosso, que fue la primera familia que llegó, el primer poblador que llegó, pues él era conservador. Usted sabe que en esa época se querían separar de todos los liberales y todo eso. La época de la violencia. Exactamente. De hecho, se cuenta que aquí hubo mucho liberal que no salió vivo del pueblo. Hay muchas historias sobre matanzas de ese tipo de cosas. Pero viéndolo la parte bonita y la parte que nos importa, pues justamente
hace más o menos 100 y piquito años, pues fue que él llegó hasta que empezaron a crear lo que tiene que ver con la fundación de un pueblo donde ellos querían tener su propio territorio, donde ellos querían tener su propio poblado y su propia gente, que fuera netamente conservador como lo fue este pueblo en sus inicios. ¿Qué fue primero, el arroz o la ganadería? Yo pienso que primero sería el arroz. No me consta, pero ¿por qué? Porque es que venían de Cundinamarca y en Cundinamarca la ganadería no es una cuestión No es tan un fuerte. fuerte. Ellos han sido un poco más del agro y todo eso. Del Pero agro. pues no tengo la certeza como tal, sería muy complicado saber qué fue primero, si el huevo o la gallina. Bueno, perfecto. Hablemos de las familias, las primeras familias que empezaron a darle forma a ese árbol genealógico de todo lo que es, de todos los habitantes de la ciudad. Pues realmente llegó mucha gente, más que familias conformadas, en realidad es lo que vino fue llegando pobladores que querían venir a buscar nuevos rumbos de trabajo, de exploración, como lo contaba yo ahorita con referencia a eso. Justamente Carlos María Hernández, como se llama la biblioteca que lo hicieron en honor a él hace un libro muy anecdótico sobre las cosas que él recuerda, le han contado también de todo este tema. Y encuentra un archivo donde está cronológicamente la gente en orden en que llegó a este terreno, antes de que fuera municipio. Pues justamente de las primeras personas que llegaron está Cornelio Cárdenas, que es la familia Cárdenas que hoy en día mantiene por ¿De ahí. dónde venía él? Él venía de la Mesa, Cundinamarca, por ejemplo. ¿Sí? También él define aquí bueno, él venía con su esposa y según tengo entendido, pues aquí fue donde vinieron a crear sus hijos y todo referente a eso. Está Neptalí Vaquero, que como yo lo estaba diciendo también, los vaqueros, que también ya los conocen muchísimo acá. Está Anselmo Rincón, está Antonio Cubides, todos de Cundinamarca, toda esa gente de Cundinamarca. Y obviamente entre el primer lugar de la gente la que llegó acá está pues, Juan Rosso y Enrique Rosso, que es su sobrino. Yo quería destacar justamente eso, si nos pusiéramos a revisar una lista larguísima que hay acá, pues no se encuentra a Pablo Emilio Riveros ni siquiera acá, porque es que Pablo Emilio Riveros, a él lo tienen como los primeros colonizadores, de los primeros que llegaron. De UNE, ¿no? Sí, él es de UNE, UNE, Cundinamarca. pero no está entre los primeros que llegaban a poblar, porque él, como yo lo estaba diciendo, él fue una persona encargada justamente para demarcar o pues poder determinar cómo iba a quedar el municipio nuevo en ese entonces. Ya que estamos hablando de eso, de la cronología, de cómo llegaron, pues bueno, eso es una de las cosas que me he investigado, y no lo digo yo solamente, sino por ejemplo, acá hay una referencia sobre eso. Hay mucha gente que está definiendo a Pablo Emilio también como único fundador, lo digo por una pequeña molestia que pasó justamente en el torneo internacional de Joropo, donde en sus bases dice que el fundador, o lo tienen como fundador único a Pablo Emilio Rivero, Sí. pero es una cuestión un poco ilógica si entramos a mirar que este pueblo era netamente conservador y Pablo Emilio Rivero era liberal, y pues yo no creo que un liberal haya fundado un pueblo para conservadores. Bueno, ahí quedan las dudas. Es algo un poco, pues digo, es algo básico, ¿no? Sí, yo pienso que la historia se torna, bueno, todos los libros de historia y todo esto se tornan un poco novelescos porque el escritor quiere darle un marco diferente, ¿no? Por Sí, ejemplo, claro. el que escribió El descubrimiento de América por Cristóbal Colón, que también hay un libro que decía que no era Cristóbal Colón, que Cristóbal Colón le había robado la autoría a otro personaje que sí realmente lo había descubierto, y la historia ahí pierde como esa conducción. Exacto. Lo que pasa es que la historia, a mí me pasó una anécdota esta mañana, yo vengo a contársela desde mi punto de vista, y así somos todos los seres humanos. Pero hay cosas que son innegables, que se pueden agarrar uno de esos para poder empezar a armar ese tipo de encrucijadas. Este pueblo, como yo le decía, pues es innegable también, que es conservador de sus raíces, ¿sí? Por todo lado. De hecho, yo hablando con mucha gente antigua que vivió la época, me contaban que en el parque solamente había una señora liberal, que nadie se atrevía a hacerle nada porque ella regó un rumor de que era bruja, y pues se le tenía miedo a las brujas, ¿sí? Sí. Porque justamente, de hecho también encontré un señor que el papá pues ya no vive, pero el papá con orgullo tiene una bayoneta de él ahí, porque esa bayoneta con esa mataban liberales. Y también conocí un señor liberal, por allá bien arriba escondido, que pues en esa época, si hoy en día se escondió, pues para esa época era peor,
y decía que ellos se fueron a fundar o vivir por allá justamente porque aquí en el pueblo no podían vivir por ser liberales. Y Pablo Emilio Riveros, pues también donde usted quiera buscar, era liberal. Entonces yo creo que las cosas se hablan por sí solas. Bueno, cambiemos de tema. Ahí dejamos a los televidentes, a toda la gente que está pegada en nuestros medios de comunicación, también a través de YouTube, de Facebook y de Instagram, que pensemos un poco. Realmente, pues vale la pena tener en cuenta todos esos datos y todos esos apellidos y nombres que se han generado acá. Hablemos del parque principal. Desde ahí partimos. Toda fundación, pues la hicieron al frente de una iglesia católica. Sí, curiosamente esa iglesia es un terreno donado por Juan Rosso para crear lo que hoy por hoy es la iglesia ahí. Pues ellos eran conservadores, como hemos estado diciendo, y pues esa gente es muy religiosa, y pues yo creo que una parte fundamental era eso, la espiritualidad. Pues una de las cosas que yo estaba diciendo también tiene que ver con que ahí había una laguna, entonces pues poco a poco se fue conformando lo que es la plaza de mercado y el parque principal, que era como la esencia del pueblo en ese momento. La esencia del pueblo. Fauna, ¿qué tipo de fauna? ¿Siempre se ha como catalogado como la principal o de orígenes históricos, no? Pues bueno, ahí sí me pone un poco a pensarlo de la fauna, porque pues ya tocaría más que historia, ya tocaría entrar por otra rama a mirar la fauna que había, pero pues nosotros sabemos que esto es un piedemonte, ¿no? Y al ser piedemonte pues tiene desde ganadería, desde bueno, lo que tiene la llanura misma, como lo que tiene el monte y la selva, porque pues había mucha, o hay aún, mucha vegetación en las partes altas. Entonces hay una diversidad grandísima, pero también es un poco complicado desde la parte histórica empezar a abordar esos temas de fauna y flora. De fauna y flora. En el parque central hay un samán. Sí, señor. ¿Cuál es la historia de pronto de ese árbol? No, pues hasta donde tengo entendido, basamos otra vez en lo del nombre, pues sí. Lo que tiene que ver con las acacias, con las samán, con todo lo que tiene que ver con los árboles, para ellos fue como muy importante conservar ese tipo de cosas, por eso también pues las acacias que hay tanto aquí en el municipio. Entonces yo creo que es más como conservar este tipo de cosas en la construcción del pueblo, como que quisieron resaltar mucho ese tipo de la vegetación. Yo creo que es más por ese lado. Si nos fuéramos de pronto a hacer una retrospectiva de la parte arquitectónica, por ejemplo, ¿qué queda de esos años atrás? ¿Qué es lo más antiguo que podemos tener? Pues de hecho, mira que tristemente me he dado cuenta, yo llevo muchos años recorriendo el pueblo por placer, por conocerlo, por cada vez ver, y siempre veía algunas casas, especialmente para el centro, muy bonitas, muy antiguas, con sus puerticas de madera, sus ventanitas de madera, los techitos hacia la antigua con sus tejaditos. Pero, por ejemplo, en el Parque Central quedaba la casa del fundador, de Juan Rosso, y era una casa supremamente antigua. Yo llegué a conocer y a quedarme muchas veces en esa casa con sus estructuras gruesas, que eran las paredes antiguas. Pero justamente hace pocos días estuve pues, volviendo a recorrer por ahí y ya muy poco de eso queda. Han conservado muy pocas casas de esas, y muchas de las casas que yo conocí, tal vez por la modernidad o por el mismo comercio, las han reconstruido y se ha perdido un poco de eso. Entonces yo creo que si hay algo que nos ha faltado aquí en el municipio es empezar a valorar esas construcciones antiguas. En el parque al lado de la alcaldía queda solamente una casa grandísima que yo veo que se conserva, de las que quedaban ahí, que eran muchísimas. Entonces yo creo que sí nos ha faltado un poco conservar eso. Conservar toda la parte arquitectónica Exacto. de la ciudad. Bueno, ¿qué otra anécdota nos puede contar de pronto entre esa generación de un joven como usted? A veces uno se enfrenta, hay como un choque generacional y de pronto pienso que no le van a creer mucho por tener esos 33 años que tiene. Pues mire que no he sentido tanto la incredulidad de la gente, porque como estábamos ahorita diciendo, hay unas bases que yo ya tengo claras, ¿sí? Yo tengo una investigación personal que quise hacer de un tiempo para acá, bueno, desde pequeñísimo siempre me he sentado a mi abuelo a que me cuente las cosas, no solamente las cosas que han contado, sino las que él vivió. De hecho, él, gracias a Dios, él alcanzó a vivir de la mano de Juan Rosso y alcanzó a tener muchas cosas reales que él sintió y vivió.
Y eso me dejó justamente esa inquietud. Yo vengo de toda la vida pues con la inquietud de ver cómo es mi familia. Yo me di a la tarea de empezar a conocer familiares que no conocía. ¿Sí? La familia Rosso es muy grande, no solamente aquí en Acacías, sino hay mucha gente que ha salido, que ha explorado, que se ha ido para otros países incluso. Y me he dado como a la tarea de armar el árbol genealógico de la familia Rosso, y eso no solamente me ha dado a conocer personas, sino me ha dado historias. Porque mi primo segundo, tercero, cuarto, él sabe algo por ese lado que yo no sabía, por este lado que el otro también sabía. Y eso justamente me ha empezado a armar cosas con evidencias, con pruebas, por supuesto. Y hay cosas de familiares que nosotros nunca en la vida nos habíamos conocido, pero que concuerdan las historias. Entonces eso es lo chévere, que uno va armando eso y con las bases y con los fundamentos uno las va presentando y más bien no he tenido gente que no me crea, sino más bien ha tenido gente que sí me pone así como en la situación de, bueno, entonces ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y no solamente me ponen a mí a pensar cómo es aquello, sino nos ponen a los dos a complementar justamente esa historia. Entonces me ha ido más bien por ese lado. Perfecto. Jason, ¿dónde vive Jason Rosso? Yo estoy viviendo en Bogotá, pero también me la paso mucho en Villavicencio por cuestiones de la música. Yo me dedico mucho a la música y eso me mantiene viajando. Yo creo que eso es algo aventurero que tenemos también los Rosso. Pues Juan Rosso pues, fue aventurero venirse por acá, y si usted le pregunta a muchos de mis familiares que se dedican al arte, porque ha sido como de las profesiones principales de la familia, nosotros mantenemos viajando de un lado para otro. Entonces yo mantengo viviendo entre Bogotá y Los Llanos, así. La casa de Juan Rosso en el parque, ubiquémosla geográficamente para que los televidentes digan, es tal construcción. Esa casa fue de un Rosso hasta hace más o menos unos 6 años, que fue la última vez que tuvo un dueño de apellido Rosso. Esa casa queda justo en la esquina, es que no sé qué comercio hay exactamente ahí, porque ahorita quedan ahí varios almacenes ya, pero si usted se ubicara mirando hacia la alcaldía, queda hacia su mano derecha, como quien va hacia el malecón. Sí. Esa esquina exactamente era una casa grandísima, que era la casa donde vivía Juan Rosso. La de la esquina donde creo que hay un tema de yogures. Exacto, ahí donde quedan los temas de yogures, y es que ha habido de todo, ¿no? Ha habido todo tipo de comercio. Entonces, todo es más o menos como unos 10 establecimientos hacia en la casa. Bueno, ¿cómo ha sido la transformación del Parque Central de Acacías? Allí hacían las corridas, creo que hacían corridas y hacían todo ese tipo de entretenimiento que tenían nuestros abuelos. Lo que tiene que ver con la memoria mía, sí, en ese sentido sí soy muy joven para acordarme de muchas cosas. Yo sí recuerdo, yo estando muy pequeño, que mis papás me traían al Parque Central exclusivamente a ver los festivales y ver todo lo que tiene que ver con las fiestas de los pueblos, y la familia se reunía ahí, justamente ahí todavía quedaba la casa de la familia. Pero yo sé que ahorita, mi primo Néstor, que tiene un poco más de memorias con respecto a cómo eran las fiestas y cómo era todo lo que referente a eso. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo que más le alegra de Acacías hoy en día? Mire que cuando a mí me preguntan, yo siempre he dicho que este es como uno de mis lugares favoritos. Yo me siento muy tranquilo acá porque por donde quiera que voy siempre hay un conocido. Si me quedo tarde en la parte de abajo, ahí hay familia; si me quedo en la parte de arriba, también hay familia. Y lo que me alegra de Acacías es que yo siento que Acacías es mi casa, ¿sí? Porque por donde quiera que miro hay familia. Me gusta ver que con cualquiera que converso le interesa mucho saber del pueblo. Y me gusta no solamente que haya gente con idiosincrasia de lo cultural o de la música, que es uno de los valores aquí importantes, sino que también le interesa la historia. Es un pueblo tan joven que la historia todavía está viva, todavía está latente, es muy fácil de conocerla, muy fácil de conocer sus autores. Uno se pone a hablar con mucho anciano que vivió la época, que aún está por ahí, y eso enriquece mucho la convivencia que hay, porque es un pueblo joven, y como todo joven tiene mucha energía todavía. ¿Qué es lo que más le entristece de Acacías? Justamente que la historia no se cuente como es para los de arriba, que son los que tienen el control de contarla. Los que realmente la saben, desafortunadamente no tienen los medios de contarla. Bueno, ¿y qué hay que decirle a esos entes que de una u otra forma conservan el patrimonio tangible e intangible de estas comunidades? No, pues es que, aunque yo sé que políticamente todos son así a nivel nacional,
y el consejo sería para cualquier político que sea más, que tenga más idiosincrasia con su pueblo, porque es irónico que con muchos de los alcaldes, no me voy a atrever a nombrar ninguno porque no ha sido uno, han sido casi todos, no saben muchas veces ni quién es el fundador, o ni siquiera saben hace cuánto se fundó. Muchas veces, de hecho recuerdo una anécdota de un festival del retorno hace un tiempo, donde se la montaron a un alcalde porque era el único del sitio que no estaba cantando y no se sabía el himno. Entonces yo creo que eso es lo que le falta a los mandatarios, en sentarse un poco con los protagonistas, aprender y saber realmente qué es lo que está pasando y qué pasó en este sector llamado Casillas. A Casillas, pero por ejemplo en entes como patrimonio que conservan la arquitectura y esto, No. que la gente a veces prefiere dejar caer las construcciones que pedirle un auxilio a estas entidades. Sí, mire que eso es muy triste porque hay gente que valora mucho eso, ¿sí? Hay gente que usted tiene su casa antigua, tal vez con mucha historia en ella, pero como no hay un apoyo tal vez de salvaguardar ese tipo de memorias, entonces la gente deja perder las cosas y se muere el dueño de la casa y los jóvenes no valoran eso, entonces falta como sembrar esa semillita para que los que queden con eso también queden con el orgullo de conservarla, no solamente como una herencia de vender o de destruir y volver a construir. Jason, a Casillas, 100 años. Saludemos a toda esa comunidad de pronto que lo vio a usted nacer, formarse aquí y realizarse como profesional, como lo que es hoy en día. Pues a Casillas 100 años en las que afortunadamente es un pueblo de los más importantes, así como es el más joven, tal vez entre muchos, es uno de los más importantes del departamento del Meta y es un referente de los llanos a nivel nacional. A nivel internacional también hay mucha gente que lo conoce y eso es lo que tenemos que aprender, que así como en 100 años pudimos construir algo tan grande, en los próximos 100 que vienen yo estoy seguro que se van a poder construir muchas cosas más. Bueno, son cosas alegres, pues demasiado alegres porque tenemos una comunidad. ¿Cómo ve Jason a Casillas en medio de esta pandemia tan triste y tan terrible que nos ocurrió a nuestra generación? Que es tan triste saber que preciso los 100 años de Casillas tan esperados y nos agarraron una pandemia. Yo creo que tal vez esto es una lección para nosotros mismos porque pues teníamos pensado sacar la casa por la ventana y yo creo que la única ventana por la que se va a poder será la ventana del computador porque ahorita todo es virtual. Entonces pues yo creo que va a ser aprendizaje justamente para empezar a valorar esas cosas. Estábamos tan confiados en que iban a ser los 100 años y íbamos a hacer de todo que no esperábamos esto tan sorprendente. Bueno, amigos televidentes, todos tenemos que estar sentados acá en estos diálogos del centenario. Yo me despido por hoy, les damos gracias a toda la gente que nos acompaña aquí en estas sillas. Humildemente, ese es el canal de todos y esperamos que todos nos aporten, como usted, Jason. Muchas gracias. Esos granitos, esos apuntes que realmente rescatan la historia, la tradición y la cultura. Hablemos un poco para terminar y se despide Jason de la gente del Festival del Retorno. ¿De cuál? ¿Del de este año? No, general, en general. Porque es que este año revolvieron el Festival del Retorno con el torneo internacional, entonces no sabemos realmente qué va a pasar ahí o cómo va a ser la organización del retorno basado en eso. Pero el Festival del Retorno justamente ha sido muy significativo para mí, porque como artista de la música llanera pues ha sido una forma de conectarme con el pueblo. Yo recuerdo que yo participé muchas veces de Asarbo, que es la Asociación de Acasireños Residentes en Bogotá, y siempre se tenía una tradición de llegar lleno de buses de acasireños, y pues justamente por eso se llama Festival del Retorno, porque sus hijos retornaban a casa. Y era una caravana muy bonita, porque uno llegaba y toda la gente aplaudía, llegaron los acasireños. Entonces el Festival del Retorno siempre ha tenido un significado grande. Este año vamos a ver qué sucede. El buen hijo vuelve a casa. Y aquí se queda. Amigos televidentes, diálogos del centenario. Nos vemos en 8 días con más y más diálogos. Diálogos del centenario.